Invitación a participar en este webinar. Mencionaba hace ratico, voy a estar usando la mascarilla un poco, tanto para aislar el ruido externo. Estoy en el hospital ahorita y existen ruidos externos, entonces me disculparán por nada más tener parcialmente la cara descubierta y además evitar un poquito de este movimiento. La presentación más que nada la voy a enfocar inicialmente un poco didáctica en términos generales de cómo es los tipos de SBRT que están haciendo, y al final, de la mitad hacia el final, estaremos platicando un poco acerca de la experiencia que hemos tenido en la tomoterapia que está instalada en FUCAM. Entonces, FUCAM es una fundación que nos especializamos en el cáncer de mama, principalmente. Así nació, para tratar todos los pacientes con cáncer de mama con un target económico, digamos, de escasos recursos, en el cual las pacientes que pudieran tener acceso a esta tecnología y a todo el tratamiento oncológico para cáncer de mama fueran, pudieran tener el tratamiento completo, ¿no? Y el tratamiento integral en todas sus fases de cáncer de mama. Sin embargo, FUCAM recientemente ha abierto sus puertas para hacer tratamientos para todo tipo de áreas, digamos, pero únicamente la parte de radioterapia. Entonces hacemos tratamientos de radioterapia, de SBRT de pulmón, algunos otros tratamientos de radiocirugía, y bueno, eso nos ha ayudado a mejorar la curva de aprendizaje y la experiencia que se ha tomado en estos temas, ¿no? Adicional a esto, bueno, la experiencia en radiocirugía la he tomado un tanto de los aceleradores que tenemos en el centro médico en el siglo XXI. Desde el 2012 tenemos un CyberKnife, en el cual se van tratando pacientes, alrededor de 8 pacientes por día, y me tocó participar en el comisionamiento inicial de este equipo cuando se instaló. Asimismo, un poco de los... se han hecho muy pocas planeaciones y tratamientos en los aceleradores convencionales que tenemos con BrainLab, entonces me tocó participar también en esa parte de la puesta en marcha. Y bueno, esta experiencia ha sido trasladada a los tratamientos con tomoterapia para poderlos llevar a cabo desde la parte de planeación, que es de la que me encargo el grueso de trabajo en FUCAM, y la parte de control de calidad es otro equipo quien está realizando por cuestiones de administración de tiempos. Entonces estas pruebas se hacen por la mañana y yo estoy laborando en la tarde en esta fundación. FUCAM recibe 1000 pacientes nuevas cada año, y de estas 1000 pacientes nuevas, pues cerca del 60%, un poco más, estarán necesitando radioterapia en alguna fase de su tratamiento. Sin embargo, bueno, FUCAM incorporó tomoterapia como el último eslabón de su cadena de tratamiento oncológico que le hacía falta, pues antes subrogaba a estos pacientes a otros centros oncológicos que tenían radioterapia. En 2015 adquirió la tomoterapia y desde entonces a la fecha hemos trabajado ininterrumpidamente. Este es el equipo que tenemos en FUCAM, y en este equipo tenemos mandíbulas dinámicas. Bien, en términos generales, ¿qué es la tomoterapia? Quizás para algunos será redundante, para la mayoría que ya conoce el equipo, sin embargo voy a dar un poquito las generalidades del equipo. Y bueno, la tomoterapia es un acelerador lineal montado tal cual en un anillo, parecido a un tomógrafo. Tiene particularidades diferentes propias, tales como la rotación continua, un colimador binario que nos va a permitir tener una excelente modulación de las, con 64 hojas y cada hoja de 6.25 milímetros de espesor al isocentro. Son más rápidas y nos va a permitir por eso tener una buena conformación y diría yo, excelente conformación de la distribución de la dosis, pues al ser neumáticas no dependen de movimientos o de que el motor se descomponga o alguna situación que pudiera
retrasarnos. El tamaño de campo es de 5 por 40 y podemos tratar hasta 135 centímetros de forma continua. Esto es gracias a su mesa helicoidal que nos permite tener desplazamientos de esta magnitud. Mencionaba el colimador binario. Este colimador lo que va a hacer es que va a permitir que sus beamlets sean específicos para cada región, y los beamlets por lo tanto van a ser mucho más pequeños cuando hablamos de colimadores que conforman el contorno del tumor o regiones más grandes, ¿no? Entonces este colimador nos permite tener una respuesta rápida para tener una buena definición en cada beamlet. En términos generales, la tomoterapia, pues mencionaba, tiene un anillo en el cual rota la fuente, ¿no? La fuente virtual, el acelerador tal cual. Y bueno, con este mismo sistema adquirimos las imágenes. Esto nos ayuda a mejorar la incertidumbre, pues no necesitamos un sistema adicional para obtener la imagen, sino se obtiene con el mismo equipo que da el tratamiento. Entonces esto nos ayuda a disminuir esas incertidumbres. Y bueno, esta tecnología tiene dos formas de tratamiento. Una es tomo ilical, en el cual va rotando el gantry alrededor del paciente mientras va ingresando el mismo al ring del gantry, y bueno, va permitiendo el desplazamiento continuo del paciente. Y la otra modalidad, tomo direct, que nos permite dar tratamientos con campos estáticos. Sin embargo, también son IMRT, y es un poco más parecido a lo que conocemos como estándar, ¿no? En IMRT. Ambas opciones están disponibles. Sin embargo, en la mayoría de los casos que tratamos en FUCAM, los hacemos prácticamente con tomo ilical, a reserva de que fueran pacientes con irradiaciones parciales de mama, o algunos casos específicos de únicamente irradiación a la parrilla o a la mama, si usamos TomoDIAC. Y de igual forma tenemos algunos criterios de inclusión y exclusión. En este video trata de explicar más bien cómo se modula el AS y cuál es la forma en que tomoterapia funciona, ¿no? Como parte de la introducción, para que nos pongamos en sintonía. Al inicio hay que romper muchos paradigmas con tomoterapia, ¿no? Es importante desacostumbrarnos quizás a la forma tradicional de cómo tratamos, y empezar a entender la tomoterapia nos implica de pronto un cambio, ¿no? En los paradigmas, en cómo analizamos desde la planificación hasta cómo se hacen los controles de calidad. Y bien, pues los pacientes de SBRT específicamente, pues sí requieren un proceso continuo, ¿no? Desde la decisión terapéutica, que da paso a la simulación, y en esa simulación debemos de tener en cuenta todas las especificaciones que van a ser usadas, verificar si en el centro tenemos o se cuenta con todas los instrumentos de simulación, los instrumentos para fijar al paciente. Pues de esto va a depender el éxito del tratamiento, ¿no? Y la facilidad con que se pueda lograr la planificación. Después de la planificación, de la fase de planificación, viene un control de calidad sumamente importante. Pues aquí incluye todos los controles de calidad referentes a la imagen, pues es un sistema totalmente IGRT. Los controles de calidad propios del equipo y los controles de calidad paciente específico. Viene la fase de tratamiento y el seguimiento. Al final de la presentación veremos algunos pacientes, algunos casos de algunos pacientes, sus testimonios y el seguimiento que llevan a la fecha. Entonces, para SBRT manejamos dosis ablativas con pocas sesiones, en realidad, de 1 a 5, y debe estar en condiciones de estereotaxia, debe estar en condiciones de reproducibilidad y totalmente de alta fijación. Pues de esto va a depender que la conformación de la dosis pueda ser un éxito, ¿no? Siempre debe ir acompañada de IGRT y, como mencionaba al principio, de controles de calidad. También hablar de SBRT
en términos generales, implica un cambio de paradigma, pues la evaluación del plan eh, tiene con algunas diferencias significativas en el histograma, por ejemplo, y hablando de los índices de conformación y los índices de homogeneidad, es un tanto diferente de la IMRT convencional. Es importante para tener en cuenta en todos los procedimientos de SBRT que se lleven a cabo, que exista esta reproducibilidad y restringir la mayor, de la mejor forma todos los movimientos, ¿no? Esta restricción de los movimientos nos va a permitir que podamos reducir el volumen sano que se está irradiando y bueno, que existen diferentes técnicas para lograrlo. Sin embargo, bueno, ninguna va a reducir obviamente el margen del GTB y del CTB, ¿no? Pero sí lo que se busca es reducir el tamaño del ITB y con esto, por ende, reducir el tamaño del PTB, de forma tal que podamos lograr una mejor conformación, mayor, eh, una mejor distribución de dosis y al mismo tiempo poder con toda confianza elevar la dosis de tratamiento. En el esquema que muestro a la izquierda es la forma en que se movería un tumor y cómo se estaría irradiando y únicamente, bueno, más bien se haría una subirradiación. Esto nos da mucha imprecisión y además irradiación a tejido sano innecesariamente. Sin embargo, es una de las formas que están clasificadas, el obtener un volumen basado en el movimiento para obtener un ITB. Este ITB idealmente se hace mediante una obtención de 10 fases de respiración en una secuencia de escaneo 4D y eh, deberían de pintarse en toda la secuencia de escaneo. Sin embargo, para poder realizarlo de forma más óptima en cuanto a los tiempos, y hablando específicamente de los tiempos, es factible realizarlo en la secuencia de inhalación profunda y exhalación. Después se suman estos volúmenes y obtenemos un ITB. Y a esto hay que agregarle al ITB las incertidumbres que tenemos por imagen, las incertidumbres que tenemos propias mecánicas del equipo, de cada sistema, de cada acelerador, y demás desplazamientos e incertidumbres que podamos tener. Entonces, como vemos en ese esquema de la llavecita abierta, márgenes grandes nos van a generar una irradiación mayor de volumen sano, ¿no? Y esto es para asegurar que el tumor se esté irradiando en todo tiempo. Sin embargo, bueno, si no es o no se tiene todos los sistemas de fijación, bueno, no deja de ser una alternativa, sin embargo, no es la ideal. Otra de las formas para poder reducir el ITB y hacer SBRT, y estoy hablando específicamente de pulmón e hígado y regiones con alto movimiento, es la del compresor abdominal. Esta es una restricción propiamente mecánica de la respiración. Típicamente se hace con este compresor abdominal, aunque hay algunas variantes en las que se agregan doble compresor abdominal, incluso eh, algunos chalecos con algún globo a presión al interior del chaleco para disminuir el movimiento respiratorio y se pueda tener un control de qué volumen ha sido agregado a este globo o bolsa interior en el chaleco, ¿no? Me tocó participar en algunas combinaciones de estas en las que se usó un compresor abdominal seguido y combinado con un chaleco con un globo al interior y una presión constante en cada tratamiento, desde la simulación hasta el tratamiento. Sin embargo, pues esto no es tampoco la opción óptima, es una opción válida, sí, es viable, se ha hecho, está documentado y es una opción que puede estar al alcance de la mayoría de los aceleradores. Sin embargo, no deja de tener también sus bemoles, ¿no? Existen muchas marcas que nos permiten tener esta restricción mecánica de la respiración, pero bueno,
lo ideal sería un movimiento continuo, ¿no? De la respiración. Otra de las opciones que existen para hacer SBRT, y sobre todo el reto es en los tratamientos de cáncer de pulmón, cáncer de hígado, eh, incluso de páncreas, y una de las opciones es la respiración sostenida combinada con el gating. Y el problema de esto es que hay pacientes que no pueden sostener la respiración o que enseñarles a respirar es mucho trabajo y ya durante el tratamiento, sumado con el nerviosismo, con la situación de la primera sesión, etcétera, esto complica un poco la situación. Aumenta el tiempo de tratamiento y entre mayor sea el tiempo de tratamiento, es importante hacer notar que aumenta la incertidumbre, ¿no? El paciente y cualquiera de nosotros nos cansaríamos de estar mucho tiempo en una misma posición y bueno, entonces lo que menos queremos es tener incertidumbres. Este método emplea prácticamente el dar un disparo en una parte de la fase de tratamiento, perdón, en una parte de la fase de respiración del paciente y se debe de enseñar al paciente a respirar. Pero además de esto, la respiración sostenida sí nos permite mejorar la velocidad de tratamiento, pero no siempre es posible y no todos los pacientes son candidatos, sobre todo los pacientes de pulmón. Llegamos a tener varias dificultades en los aceleradores convencionales para poder generar este gating. Ok, el seguimiento respiratorio es lo óptimo para poder dar un tratamiento, sobre todo de SBRT en pulmón o hígado, pues el equipo se va a estar desplazando, ¿no? Con todo al mismo tiempo que la respiración y el tumor. Este seguimiento se hace en 3 dimensiones y la colocación se hace en 6 dimensiones. RadioExact y CyberKnife serían los únicos y bueno, RadioExact sí cuenta con esta opción. Mm, La versión más full me parece, más top. Gonzalo me podrá ayudar al final con eso. Eh, pero ese seguimiento en vivo y con rastreo Synchrony sería un seguimiento ideal con IGRT en tiempo real, una verdadera IGRT. Y el RadioExact tiene esta opción. Y el CyberKnife, bueno, el CyberKnife la tiene desde hace varios años y era hasta hace poco el único equipo. Y ahora ya su hermano RadioExact está implementando esta tecnología, aunque no se mueve propiamente el equipo, pero esa compensación de seguimiento respiratorio la hace con el MLC, con una mejora en el diseño y en la optimización de las multiláminas para que pueda tener este seguimiento. En tomoterapia no tenemos esta opción y los casos que voy a presentar se hicieron con un ITB. Es importante tener controles de calidad. No voy a ahondar mucho en esto, sería prácticamente otra presentación. Y solo quiero hacer énfasis en que se deben hacer controles de calidad en la imagen, desde el tomógrafo hasta la imagen que obtenemos propiamente en el equipo en tomoterapia en RadioExact. De esta imagen va a depender la certeza en nuestro tratamiento y la precisión que estemos teniendo. Entonces, la precisión en estos equipos y en el control de imagen es sumamente importante. No tenemos forma de visualizar si se encuentra en el área correcta o no. Únicamente nos queda confiar en la imagen. Por tanto, el control de imagen es sumamente importante y quizás es de los que menos tomamos en cuenta, pero en realidad tiene vital importancia, pues aunque todo el control de calidad del acelerador y del paciente específico esté bien, no se va a poder dar un tratamiento adecuado si se tiene problemas en la obtención de las imágenes. El QA del acelerador implica todas las pruebas mecánicas y pruebas dosimétricas propias del acelerador y nos va a permitir tener esa certeza tanto en la distribución de la dosis como propiamente en la dosis depositada en el paciente y la colocación física del paciente. Entonces, esas pruebas mecánicas incluyen linealidad de mesa, eh, que el isocentro esté correcto y que la dosis esté calibrada. Y algo importante en tomoterapia y RadioExact es la tasa de dosis. Yo he trabajado con algunos otros aceleradores y no había visto una tasa de dosis tan constante durante el tratamiento como la que tiene tomoterapia.
Y bueno, la experiencia que tuve en el RadioXac que se montó en octubre, me parece, del año pasado, en el Hospital Juárez en México. Estuve poco más de un mes colaborando en este hospital durante la puesta en marcha del equipo. Y bueno, pues es sorprendente la constancia de la tasa de dosis que se tiene en este sistema. Pero siempre se debe de verificar y hacer esas pruebas de control de calidad propias del equipo. Y por último, las pruebas de paciente específico. Me atrevería a decir que no trataría ningún paciente si no se hacen estas pruebas de paciente específico. Las pruebas de paciente específico tienen la ventaja que implícitamente estás verificando tanto las condiciones mecánicas como las condiciones dosimétricas de tu acelerador. Y digo implícitamente porque si alguno de estos está mal, tus pruebas de control de calidad de paciente específico pues van a salir mal. Por tanto, es la prueba que yo recomendaría hacer siempre para cada paciente y no me atrevería a pasar ningún paciente de SBRT, es más, ni de IMRT como radioterapia convencional, si no se hace esta prueba de paciente específico. Entonces es de suma importancia no dejar fuera estas pruebas y siempre, bueno, desde el punto de vista de física, dejar ese espacio en tiempo y en la administración de un centro con tomoterapia. Y sobre todo si se va a empezar a implementar la SBRT, es necesario que se tome en cuenta esto en el diseño de, de los tiempos de tratamiento o de la carga de trabajo que se pretende tener. Eh, Voy a presentar el caso de una SBRT de pulmón, una mujer de 54 años, con primario de útero, y el tratamiento fue de 50 Grace en 25 sesiones al hecho quirúrgico. Esto fue en junio y en ese mismo año, para octubre, se detecta por PET una lesión en el pulmón. El tratamiento 55 Grace en 5 sesiones. Para noviembre se dio este tratamiento y ahorita está en vigilancia. Continuó con tratamiento sistémico de quimioterapia. Fue una paciente externa a FUCAM y fue remitida por un médico particular. Esta es la distribución de la dosis. Parecía un cilindro muy bien definido y esto es utilizando un ITB. La distribución de la dosis es la que está en azul, es el 10%, y en rojo está el 100% de la dosis de prescripción. Entonces vemos que la curva del 10% no se abre tanto y el histograma tenemos la cobertura. Eh, un segundo. Con una cobertura prácticamente de 99, un poco más, por ciento del volumen con la cobertura de la dosis de prescripción. Algo que quiero hacer énfasis es que los tiempos de tratamiento en esta plataforma relativamente cortos, aproximadamente 18 minutos fue 18 minutos de beam on, sumado a la colocación del paciente. La colocación para este paciente llevó 2 minutos y 3 minutos de obtención de imagen. Entonces, en 23 minutos fue el tiempo de este paciente para hacer un door-to-door. 55 Grace en 5 sesiones, 11 Grace por sesión. Y el tiempo sí está directamente proporcional tanto al tamaño de campo que usamos en tomoterapia, que puede ser de 5, de 2.5 o de 1 centímetro de apertura, y propiamente de la dosis. A mayor dosis, mayor tiempo de tratamiento. Tenemos una tasa de dosis de 850 centígrados por minuto nominal, entonces el tiempo está relativamente corto y lo que nos ayuda bastante es el tener un sistema de IGRT puro en el sistema para poder reducir los tiempos de colocación. Nos da la confianza de poder realizar la colocación totalmente por imagen y lo que estamos haciendo es, dependiendo del volumen, de la longitud del volumen tumoral, al 50% de la imagen del tratamiento, hacemos un stop beam, volvemos a verificar el posicionamiento del paciente
Y si hay que hacer alguna corrección mayor a 3 milímetros, se realiza, y si los desplazamientos o desviaciones son menores a 3 milímetros, eh, los dejamos que continúen. Propiamente la incertidumbre por imagen es de 1 milímetro, entonces estaríamos tomando en cuenta prácticamente un margen de 2 milímetros para poder realizar con certeza este tratamiento. Al estar haciéndolo por ITB, entonces sí ya se aumenta de cierta forma el volumen irradiado. Sin embargo, esta opción actualmente en Radixact ya está solucionada. Esta es otro caso de CBRT de pulmón de células pequeñas, un primario en pulmón. La prescripción fue de 60 grays en 3 sesiones. También la paciente recibió radiocirugía intracraneal. El caso que estoy mostrando aquí es el de pulmón. Aquí lo que nos benefició para reducir el ITB es que esta lesión estaba pegado a, eh, a las vértebras. Entonces, el estar justamente en esta región nos permite reducir el ITB, pues los desplazamientos por todas las secuencias que se obtuvieron, y en la fusión de todas las secuencias el desplazamiento era demasiado poco, ¿no? Alrededor de 8 milímetros de desplazamiento total. Entonces el ITB estuvo pequeño en comparación con otros procedimientos que hemos tenido hacia la parte externa del pulmón. La duración fue de 9 minutos con 9.7 minutos, perdón, casi 10 minutos. Y al final se decidió, el médico por una decisión clínica decidió dar 60 grays en 5 sesiones. Idealmente estaba planeado para 3, y esa es una de las ventajas que quería mencionar de la quimioterapia. Cambiar de 5 a 3 o a 4 o al fraccionamiento que sea conveniente después de hacer algún estudio radiológico y ver que sea viable hacerlo. El cambiar un fraccionamiento en quimioterapia es sumamente fácil y no nos va a dañar la distribución de dosis ni nos va a dañar la conformación que ya teníamos. Como pueden ver los histogramas, aunque no es importante la homogeneidad en los tratamientos de CBRT y de radiocirugía, la quimioterapia y el Radixact nos da histogramas con un alto índice de conformación, es decir, bien conformado, índices de conformación pegados a 1.1, 1.2, y los índices de homogeneidad también muy bajos, con un gradiente de inhomogeneidad, vemos, del 5%, incluso algunos hasta el 7%, con una excelente certeza, ¿no? En este caso también se hizo a la mitad del tratamiento, al 50% del tratamiento, también se tomó una imagen para verificar el posicionamiento del paciente. El desplazamiento en este paciente fue de 4 milímetros, y bueno, fue ponderado por tejido óseo para esta región, y se realizó la corrección. El paciente sigue en observación. Esta es la misma imagen, solo que está realizada en el Radixact, en el sistema de planeación del Radixact, en el Precision, pero es el mismo caso, no es únicamente demostrativo. Esta es SRS es una radiocirugía intracraneal. Lo más cercano que pintó el médico también fue externa de FUCAM, el cerebelo, y para este caso fueron 24 grays en una sola fracción. Fue planeado para tener una cobertura del 95%, sin embargo, se logró un 99.8% de cobertura. Y bueno, el cerebelo tiene punto del menos de 10 grays. La conformación es óptima en estos sistemas. Eh, el tamaño de campo que yo podría recomendar sería para lesiones que tengan aproximadamente 5 milímetros de diámetro. Aunque la hoja es de 6,
con algunos bloques y técnicas, digamos, tomadas de la filosofía del Cybernet para tratar la neuralgia del trigémino, de acercar el brazo a la lesión. Aquí lo que realizo para casos así es acercar el paciente a la fuente y bloquear de la zona más alejada de la fuente para que del isocentro, mejor dicho, para que no entre ninguna de esa región y únicamente se irradie en la zona o en el arco en el que tengamos el tumor más cercano a la fuente. Con esto puede reducir por la propia divergencia de las el diámetro que entrega el multiláminas, ¿no? El diámetro que se tiene para el las. Mencionaba al inicio de la presentación, 6.25 milímetros al isocentro. Si nos acercamos un poco a la fuente, con 15 centímetros podemos reducir aproximadamente 1.1 milímetros, ¿no? En promedio. Entonces, con esto pudiéramos, digamos que es un truco que se está aplicando, una recomendación que se está aplicando para poder tener físicamente, virtualmente, perdón, tamaños de campo más pequeños, ¿no? Y no irradiar tanto tejido sano. Este paciente igual sigue en seguimiento clínico. Hicimos recientemente una SBRT de pelvis, esto fue en febrero, 27 Grays en 3 sesiones. Y en este caso no tuvimos problemas referente a la respiración, obviamente. Entonces toda la colocación fue por tejido óseo y esto nos ha permitido tener una confirmación. Esta imagen se ve un poco más nítida y vemos en color cian 13.5 grays, es prácticamente la isodosis del 50% y la distancia en la que está distribuida pues está prácticamente a 1.2 centímetros de distancia esta isodosis del 50% con respecto a la isodosis del 100% del tratamiento. La caída también es espectacular, decía, aunque no es importante, hemos tenido buenos resultados de homogeneidad. Sin embargo, si se tiene que elegir entre cuidar un órgano a riesgo o tener homogeneidad, prefiero cuidar el órgano a riesgo y tener mayor conformación. La dosis 9 grays por sesión y tan solo 6.6 minutos de beam time. Estamos teniendo, mencionaba al inicio, entre 1 a 2 minutos de setup para la colocación del paciente y aproximadamente 3 minutos para la toma de imágenes, alineación y corrección de los desplazamientos. Entonces, a esto le sumamos 5 minutos en promedio, que a veces ha llegado a ser menos de esto, y muy pocas veces mayor a este tiempo. En promedio 5 lo voy a dejar. Más estos prácticamente 7 minutos de beam time serían 12 minutos para 9 grays de irradiación con esta conformación. Este es el histograma con el que el paciente fue tratado. Y bueno, pues tenemos un excelente sistema para poder hacer la SBRT. Se pudiera estar hasta cierto punto eh, preguntándose si la radiocirugía se puede realizar en tomoterapia y si es seguro. Hay quien está a favor, hay quien está en contra. Yo me clasifico netamente a favor. Y esta eh, plataforma nos ha permitido tener resultados muy buenos que eh, quizás decir bueno o malo sea ambiguo, pero en términos generales nuestros pacientes siguen en seguimiento, continúan en seguimiento, continúan con buen estado funcional y han tenido una buena respuesta a la radiocirugía. Este paciente, por ejemplo, ha tenido, eh, tuvo una radiocirugía de 18 grays en una sesión y a 3 meses eh, tenemos, voy a quitar esta imagen acá, a 3 meses tuvimos una reducción del 60%. Esta es la resonancia a 3 meses del tratamiento. Un segundo, quito este primero aquí. Esta es una paciente que irradiamos con 14 metástasis. Si alguien quisiera posteriormente las imágenes y también
revisar las metástasis o hacer algún plan, no sé, de práctica, por ejemplo, anonimizarlas y compartirlas. Al final están los datos para que me contacten y es un caso bastante, bueno, me gustó, muy bonito. Esta paciente tuvo una excelente respuesta. Actualmente solamente una metástasis ha tenido crecimiento y se está esperando para una reirradiación. Tiene aproximadamente 3 milímetros este crecimiento que tuvo y entonces se está esperando. Es indispensable, por ejemplo, en estos casos y en cualquier caso de radiocirugía, contar con el sistema de fijación adecuado para reducir las incertidumbres y poder trabajar confiadamente. Estos sistemas de máscara de 3 piezas, que hay muchas en el mercado, podemos reducir la incertidumbre. Habrá algunas máscaras de 2 piezas o de 1 pieza y ya cada fabricante asegurará la precisión que se tiene. Nosotros en FUCAM tenemos esta opción y hemos disminuido los márgenes que se daban inicialmente a los pacientes para candidatos a radiocirugía. Tomábamos en cuenta que con todos los desplazamientos, generar un PTB sin esta máscara o sin estas máscaras específicas para radiocirugía, eh, aumentaba 2 milímetros el radio al PTB, entonces se hacía un PTB muy grande y algunos pacientes quedaban fuera de esto. Cuando se adquirió también este sistema o este aditamento para radiocirugía, que es no invasivo, empezamos a realizar en forma más eh, radiocirugías. Vemos la doctora que está al fondo, la doctora Abril. Ella es radiooncóloga y radioneurocirujana del Instituto de Neurología y Neurocirugía de acá de México. Y bueno, hemos realizado en el último año cerca de 33, 34 radiocirugías. Y hemos tenido, pues como mencionaba al inicio, excelentes resultados. Este es el plan de la paciente de 14 metástasis. Se dieron 23 Grays en 3 sesiones. Al final, por cuestiones, la prescripción original era 24. Algunas de estas metástasis sí lograron los 24 Grays, sí se lograron los 24. Sin embargo, la prescripción quedó en términos generales de 23. Pues hubo una que estaba comprometiendo algún órgano de riesgo y decidimos bajarle un Gray a la prescripción de esta, pero las demás sí quedaron en 24 Grays. Aquí no tiene su. En este video se aprecia mejor la distribución de las lesiones. Había unas lesiones muy pequeñas, 5.5 milímetros era de diámetro la más pequeña y aproximadamente 3.2 centímetros la más grande. Fueron tratadas al mismo tiempo en un solo plan, ¿sí? 3.2. Y esto vemos después del seguimiento la reducción en el volumen y en los diámetros que presentaban las metástasis. A 8 meses, este es el video de la resonancia de esta misma paciente. La paciente no podía caminar, estaba perdiendo movilidad, presentaba mareos, dolor de cabeza y menciona propiamente ya una mejoría en su calidad de vida posterior a este tratamiento. Este tratamiento lo hicimos en FUCAM. Este es. No se escucha, Luis. No se escucha, a ver. No. Ujú. No.
Bueno, no hay audio del video, no importa. Perdón, ¿sí se escucha el audio de la paciente? No, ¿No? Bueno, ella es la paciente narrando está narrando su testimonio de cómo se sentía previo a la radiocirugía. Ella es la paciente y este video se realizó como 6 meses después de su tratamiento. Y bueno, no se escucha, me dicen, el audio de la paciente, sin embargo, la vemos con un buen estado funcional. Actualmente estamos también en un protocolo de radiocirugía adaptativa y para este criterio son pacientes con CEA de mama que hicieron metástasis y es un protocolo multicéntrico en el cual se irradia con 15 a 16 grays en la primera sesión, salvo un caso, una paciente con volumen muy grande y en la cual le dimos 12 grays en la primera radiocirugía y 14 grays en la segunda radiocirugía. Es la única, todas las demás pacientes de protocolo han estado de acuerdo al protocolo, 15 a 16 grays en la primera sesión y exactamente 30 días después, 16 grays nuevamente. Este caso, vemos una disminución de 10 centímetros cúbicos iniciales a 2 centímetros cúbicos después de la segunda irradiación. Esta es la simulación, el proceso en el que colocamos todas las máscaras, proceso de simulación, que es importante, siempre está eh, el médico tratante y está alguien del departamento de física para evitar algún tipo de inconveniente que nos pudiera generar al momento de la planificación. Es por protocolo, en realidad no hemos tenido ningún problema para la simulación. Esta paciente, la primera, entró en el protocolo. Su primera radiocirugía fue de 15 grays, 20 centímetros cúbicos. Y la segunda fue cuando fue 16 grays y había 6 centímetros cúbicos. Esta es la radiocirugía adaptativa del segundo plan. Y esta es la resonancia, no es video, de los cambios. Igual ella es la paciente, no se escucha, me dicen el audio del testimonio de la paciente, tiene 38 años y ella de igual manera hacía referencia de tener dolor de cabeza, bueno, cefalea, mareos, pérdida del equilibrio, pérdida de movilidad y posterior a este protocolo de radiocirugía adaptativa mejoró todas estas funciones. Para esta paciente, 21 centímetros cúbicos y de igual manera entró en el protocolo de radiación. Aquí está el video de lo que se irradió. Esto es previo a la primera radiocirugía. Es otro paciente, también con mama, entró en el protocolo. Y aquí quizás cometí un error en este orden de presentaciones. Esta es otra, pero este video es de la previa. Para este paciente le dimos 12 grays inicialmente y posteriormente 14 grays. Y esta es la resonancia más reciente, la llevó la semana pasada.
con un seguimiento de 3 meses. Y en esta parte, en el siguiente video, que se aprecia mejor, en este video se aprecia mejor, incluso hasta subí un poco de peso, la disminución del volumen. Entonces el estado funcional de la paciente es bueno, sigue continúa en seguimiento por parte de la doctora, de la oncóloga, y pues este tipo de imágenes dan satisfacción de ver que sirve este tratamiento y que está cambiando, ¿no?, la vida de las pacientes que están llegando a nuestro centro. Ese protocolo también lo ha extendido a RadiExact. La doctora trabaja en el Hospital Juárez de México. Ellos mencionaban, adquirieron el RadiExact en octubre pasado y también se está implementando este protocolo, aunque todavía no se ha irradiado a ninguna paciente por un poco de cuestiones de logística y aunado a los retrasos que se produjeron por la actual pandemia que estamos viviendo. Este corte también es muy demostrativo. De los cambios que hubieron en la paciente. Bien, en general, y esto no solamente es para cuando se inicia SBRT, sino cuando se inicia a hacer radiocirugía, importantísimo tener entrenamiento de todas las áreas, desde el médico, el físico, y también muy importante el entrenamiento, si se pudiera en sitio, de los técnicos, es ideal, pero también que pueda existir un intercambio con otros centros, porque eso siempre nos hace cambiar, ¿no?, los paradigmas, romper los paradigmas y poder seguir avanzando. Es importante tener un programa de entrenamiento previo a iniciar la SBRT para hacerlo de forma segura. En términos generales, lo que quiero mostrar con este paper. Y sobre todo en términos de obtención de imagen y de registro, el proceso para poder colocar al paciente y sacar el mayor provecho de las imágenes obtenidas en la tomoterapia. Como recordatorio, al final, quiero mencionar precisamente que el acelerador lineal es con helicoidal, ¿no?, en tomoterapia y RadioExact son seguros, son versátiles, son eficientes para esta realización de SBRT. Siempre es necesario, en términos generales, bajo cualquier plataforma, usar estudios complementarios. El uso de fiduciales es importantísimo. En el caso de CyberKnife y en RadioExact, podemos hacer un seguimiento y un rastreo sumamente preciso, que incluso con todo el movimiento respiratorio, el error máximo es menor a 1.5 milímetros. Entonces, el usar fiduciales nos va a permitir trabajar con una mayor certeza y disminuir todas las incertidumbres. Siempre hacer control de calidad es mandatorio, no me atrevería a dar ningún tratamiento si no se hace control de calidad. Y de igual manera el control de calidad de los sistemas de imagen. ¿Qué tan rápido puede ser la curva de aprendizaje? Puede ser bastante rápida en estos sistemas. Sin embargo, siempre es necesario ir con cuidado, contar con el apoyo y ayuda de experiencias previas, personal que ya tiene experiencia previa en tomoterapia, siempre es ideal. Y recordar que es un trabajo multidisciplinario y que así sea el mejor contorneo y la mejor planeación, se requiere tener un excelente posicionamiento para obtener los mejores resultados. Esta modalidad de tratamiento, aunque la tomoterapia está diseñada, bueno, el RadioExact también está diseñado propiamente para hacer tratamientos de IMRT, debemos tener en cuenta que la SBRT utiliza esta modalidad de dar el tratamiento en IMRT, sin embargo no es IMRT, entonces las referencias de homogeneidad quedan un poco distintas, tanto fuera de esto, aunque los gradientes que mostré estaban por debajo del 7%, como máximo 7%, ha habido casos en los que la inhomogeneidad llega a ser hasta un 15 o un 18%. Sin embargo, bajo criterios de SBRT y de radiocirugía, en realidad esto no es tan importante. Yo pondría, si es una balanza,
dar preferencia a la conformación, a la menor cantidad de tejido sano irradiado y a la protección a los tejidos sanos, aunque al centro del volumen tumoral esté muy inhomogéneo. Eso para mí en realidad quedaría un poco fuera. Recordemos que hay plataformas que incluso se da hasta el doble de dosis al centro del tumor y esto no ha tenido consecuencias en el tratamiento. Entonces, sí nos ha permitido tener buena homogeneidad, pero no es mandatorio tener menor a 7% de esta homogeneidad. Y es algo que al inicio cuesta trabajo romper, sobre todo cuando se está trabajando inicialmente con solo radioterapia y con cualquiera de sus modalidades de IMRT, llámese arcodinámico, llámese tomoterapia, IMRT estática. Romper este paradigma de los gradientes y de querer que siempre se tengan como curvas por arriba del 90, 95. En SBRT es importante romperlo y dejarlo un tanto de lado. Yo he visto planes, me tocó hacer algunos planes de CyberKnife con eh, curva del 63%, y esto, CyberKnife, aunque está diseñado para trabajar con curvas cercanas al 80%, ha habido casos en que se tenga que bajar la curva para cubrir y tener buena distribución de dosis y reducir la dosis a órganos a riesgo. Entonces, romper este paradigma creo que es el que más trabajo ha costado para muchos, desde la parte de física como la parte médica, de los gradientes. Y importantísimo, los protocolos de dosis, protocolos de estructuras. De esta manera no importa quién contorne, no importa quién planee, si tenemos las mismas dosis, las mismas estructuras y bajo las mismas técnicas y criterios de inclusión, nuestro trabajo puede ser reproducible no solamente en el paciente, sino para poder medir adecuadamente los resultados. Por último, les comparto estas imágenes de la Ciudad de México, el Palacio de Bellas Artes y la Catedral en el Zócalo de la ciudad. El equipo al centro, el equipo de tomoterapia en FUCAM. Arriba a la derecha, el RadioExact montado en el Hospital Juárez de México. Una visita de nuestros amigos de Solca, de Ecuador, que también ha adquirido un RadioExact. Y abajo, el centro de la clínica Mar Caribe en Santa Marta, Colombia, también con un tomotherapy. Bien, pues doy paso a la sesión de preguntas. Si pudieran activar el micrófono, no sé cuál va a ser la dinámica, Gonzalo, para las preguntas. Sí, le escribí un poco en el chat si alguien quería hacer alguna pregunta o se puede desmutear y me dice si tiene algún problema. Aquí tenemos un comentario de José Luis Rodríguez de Clínica Las Condes, que dice que felicitaciones, que es muy buena charla y gracias por la experiencia compartida. Gracias. No sé Mira, si alguien más. sí, la pregunta es que ¿por qué no compraron Synchrony? Porque sin Synchrony no pueden hacer Real Time Adaptative. La versión que se compró en el Juárez de México sí está disponible para actualizar a Synchrony, sin embargo, en el contrato de adquisición inicial, cuando lo hicieron, no estaba todavía disponible. Y en FUCAM, la versión que tenemos es de Tomotherapy, y es un renew, y no es posible. Lo más que tenemos es mandíbulas dinámicas, jaws dinámicas. Que el Synchrony te cambia todo. Cuando el Synchrony te sincroniza, si lo vamos a decir, el equipo para seguir los movimientos de la SBRT. En SRS entiendo lo que lo pueden hacer y no hay problema, pero nosotros lo compramos con Synchrony y esperamos poder tratar todo lo que esté en movimiento o con los movimientos respiratorios. Sí, sería lo ideal, optar ya por la tecnología Synchrony en todas las plataformas. Por ahí hay algún plan de actualizar la tomoterapia de Fukama RadioExact, y sí tendría que ser la versión más completa para poder obtener el Synchrony. Sin embargo, no sé en esa parte administrativa cómo vayan los planes. Pero sí, lo ideal es tener Synchrony. Igual la planificación es tener Synchrony en el RadioExact del Hospital Juárez. Es factible esta actualización. Luis, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, claro. Soy Pablo González de Chile, de FALP. ¿Se han hecho alguna experiencia en SBRT en próstata
Y según entendí, ustedes tienen también CyberKnife, y la pregunta es si han tenido la oportunidad de comparar los planes y cuál es la sensación de ustedes respecto a un equipo versus otro en ese escenario. Es una buena pregunta. Y qué bueno que me permites recordar esto. La doctora Huerta era la radiooncóloga que estaba colaborando en el IMSS con nosotros, ya se jubiló de esta institución. En el IMSS, en el Seguro Social de México, es donde tenemos actualmente el CyberKnife. Y estuvo como jefa de este departamento de radiooncología y todos los tratamientos aquí eran con el protocolo de CyberKnife. Ella misma estaba como jefa de servicio en FUCAM y llegamos a tratar 3 pacientes de próstata con el protocolo de CyberKnife, con fiduciales, pero al no tener sincronía, los fiduciales eran únicamente de referencia. El posicionamiento era por marcas fiduciales y de igual manera al 50% del tratamiento deteníamos el AS, verificábamos imagen y volvíamos a posicionar. Si era mayor a 3 milímetros, de igual forma, reposicionábamos y si era menor a esto, dejábamos el tratamiento seguir con las propias incertidumbres repetibles, ¿no? Entonces, sí, tuvimos 3 casos de SBRT de próstata de 5 fracciones, el protocolo tal cual que se maneja en CyberKnife, y el resultado, de acuerdo a lo platicado o a la experiencia de la doctora, fue el resultado prácticamente el mismo, salvo que sí el margen tuvo que ser mayor propiamente. Este paciente no tenía acceso al seguro social y bueno, tuvo que ser un tratamiento obtenido por fuera, ¿no? De forma privada en FUCAM. ¿Puedo preguntar? Ariel Fariña, de Chile, radioterapeuta. Sí, sí, adelante. Doctor, una pregunta. Usted mencionó de que para cáncer de pulmón o hígado o lesiones hepáticas para irradiar, que hacían un TAC en inspiración y otro en expiración. ¿Eso significa que no tienen un TAC 4D? Eh, Propiamente dentro de FUCAM no tenemos un TAC 4D. Algunos pacientes que han llegado privados se obtiene su imagen y en algún otro centro donde sí se tenga 4D. Se obtienen las 10 secuencias y el contorneo se hace en MIME, entonces ahí se hacen todas las fusiones. Pero propiamente FUCAM no tenemos el tomógrafo, lo compartimos con diagnóstico, no tenemos propiamente 4D. Perfecto, Usamos entonces si bien 5D. entiendo, como no tiene un TAC 4D, probablemente para lesiones de pulmón, para lesiones de hígado que no sean así muy grandes, probablemente CyberKnife va a ser una plataforma mejor. Para Spine sabemos que también es una mejor plataforma. Para metástasis cerebrales creo que ustedes resolvieron la inmovilización con la máscara, que supongo que debe tener una precisión inframilimétrica la que usan ustedes. Entonces la pregunta del millón es, si usted tuviera un Cyber y un Tomo, y tuviera cupo en máquina para tratar en cualquiera de esas dos máquinas, tanto un paciente con metástasis cerebral, una a 3, una metástasis pulmonar, una metástasis en columna o una lesión hepática, ¿qué plataforma o qué máquina elegiría usted para hacer la radiocirugía? Ya. Bueno, teniendo bajo ese esquema que comentas, elegiría CyberKnife. Lo que pretendía mencionar es, FUCAM, por ejemplo, no tenemos esos 2 equipos, entonces tomoterapia no está diseñada propiamente para radiocirugía y SBRT, sin embargo, es una plataforma versátil que nos permite hacerlo de forma segura. Pero teniendo ambas plataformas, tal es el caso de varios centros en Latinoamérica que ya cuentan con ambas plataformas, sí definitivamente lo haría con CyberKnife, pues el rastreo es propiamente un equipo diseñado para tal fin y sí reduciríamos los márgenes de tratamiento y el tejido irradiado sano. Sin embargo, con la nueva versión de RadioExact pudiéramos tener un tratamiento comparable con CyberKnife, aunque, repito, CyberKnife está propiamente diseñado para SBRT y radiocirugía, y tomoterapia es un equipo para radioterapia convencional que puede ser muy versátil y bien utilizado y fácilmente utilizado
para estos tratamientos. Además que aumentaron la tasa de dosis, entonces Radixact mejora los tiempos de tratamiento además. Gracias, doctor. A usted. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, ya que nadie más pregunta, yo quería preguntarle si no le molesta al doctor que los tratamientos sean tan homogéneos, sabiendo que hay algunos reportes en la literatura, principalmente para metástasis cerebrales, donde mientras más heterogéneo sea el gradiente de dosis dentro de la metástasis, aumenta más el control local. De hecho, en Gamma Knife se prescribe la curva del 50%. Así es. Entonces quería saber si eso no le incomoda, si es que tienen un registro de sus pacientes y tienen cuál es la tasa de control local a 1 año o a 2 años de sus lesiones, o si todavía no lo han hecho, si por favor nos pudiera contar. Todavía tenemos la tasa de control a 1 año. Recientemente se tiene, bueno, propiamente cumplimos justamente en abril 1 año de iniciar radiocirugías de forma continua. Previamente se habían realizado un par nada más y no se tiene todavía este análisis estadístico del control. El seguimiento que se ha dado es a 3 y a 6 meses y a 9 meses la paciente que tiene más tiempo con seguimiento. Y sí, bueno, desde mi punto de vista de física médica, bueno, yo considero que sí sería ideal tener un poquito más de homogeneidad. Lo que mencionaba y por lo que quería hacer tanto énfasis en estas primeras diapositivas y en esta presentación, de romper un tanto los paradigmas de las homogeneidades, es referente a esto, ¿no? A que a veces se tiene o se viene de una escuela propiamente en la que se realiza pura radioterapia convencional y se buscan tener homogeneidades. Entonces, sí hemos tenido un poco de controversia interna en cuanto a, yo opto por tener más conformación y aumentar los gradientes de dosis. Sin embargo, en consenso y en el protocolo que se ha establecido, ha parecido disminuir también, aprovechar que es un equipo para IMRT y disminuir, por tanto, el gradiente de dosis. Sin embargo, hasta el momento no ha repercutido, no hemos visto que haya alguna repercusión clínica, pero este tema sí, qué bueno que lo tocas, está en revisión todavía para casos futuros porque desde el punto de vista clínico está bien, se busca y la doctora lo busca, y desde el punto de vista de física hay algunos, vamos, a favor y en contra, ¿no?, de esta inhomogeneidad. Entonces, yo mencionaba por eso de la importancia de tener la formación en radiocirugía y en SBRT, sobre todo en radiocirugía para estos temas de gradientes, y poder romper ese paradigma que se trae de la radioterapia convencional y de IMRT. Pero bueno, a mí sí me gustaría dejarlas un poquito más inhomogéneos, sin embargo hemos tenido buenos resultados así. Gracias, doctor. No sé, de todas maneras, al final, bueno, voy a compartir nuevamente la imagen final de la presentación. Si alguien quisiera o tuviera alguna duda posterior y que en ese momento pues de pronto, no sé, se olvidó, o de igual manera van a iniciar con algún SBRT y radiocirugía en tomoterapia o plataformas convencionales, también pudiera colaborar con una experiencia, pues con todo gusto, ahí están los datos en pantalla. Y bueno, siéntese con la confianza de poder preguntar, ¿no?, posteriormente, incluso al finalizar la charla, ¿no? Y de igual manera, pues nos sirve para estar en contacto y también intercambiar experiencias, ¿no? Y mejorar en ambas vías y tener una retroalimentación, siempre eso es, a mí me encanta eso, ¿no? Muchas gracias por la invitación, doctor. Bueno, gracias a todos. No sé si quieren que les muestre un video muy breve, como de 1 minuto, de
de cómo funciona el Synchrony en el RightSac, de cómo compensa los movimientos al mover las mandíbulas y cómo compensa también con el colmillo multihoja. A ver, déjame un segundo. Ahí sí. ¿Ahí lo ven? ¿Sí? Sí. Bueno, aquí entonces una animación con videos de cómo se mueve el colmillo primario, las mandíbulas, que llama ocurre, que son estas, que van sobre el colmillo multihoja. Entonces, el movimiento, digamos, de la cabeza a los pies, lo que hace es que las mandíbulas se mueven hacia arriba o hacia abajo. Y cuando el movimiento es hacia los lados o digamos entre pecho y espalda, eh, lo que hace es que si se mueve a la derecha, ¿ves? El colimador va compensando, desplazando las láminas que están abiertas. Entonces esta es la forma en que el equipo va siguiendo en tiempo real los movimientos de, digamos, del tumor. Y como decía Luis Carlos, el sistema Raxel puede ocupar el Synchrony que se sincroniza con el movimiento respiratorio, ocupando el mismo chaleco con los LED eh, que muestran cómo se mueve el pecho del paciente. Y además también puede hacer seguimiento de fiduciales, ya sea para próstata, hígado y otras aplicaciones. Eso quería mostrarles. Comentario final, Consuelo, si me permites. Mencionaban un caso en el que tuviéramos quizás tanto CyberKnife como Tomo, que me encantaría poder tenerlo en un solo centro. El sistema de planificación nos permite usar la misma plataforma Precision para poder planificar tanto para Cyber como para Tomo, incluso al mismo tiempo hacer ambos planes, ¿no? Y verificar y elegir entre una plataforma y otra cuál es el plan ideal. Entonces, esta unificación de sus sistemas de planificación que recientemente hizo Accurate Precision, bueno, a mí me ha encantado porque combina lo mejor de Bolo, que es con lo que estamos planeando. Ahora planeas más rápido, con un entorno más familiar, y si ya se maneja CyberKnife, bueno, se entiende a la perfección porque el entorno visual es muy parecido al sistema de planeación del CyberKnife, ¿no? Del multiplan. Entonces, esto es algo que me ha gustado mucho de la unificación de este sistema de planificación de ambas plataformas. Gracias. Claro, y eventualmente una de las ganancias que sería hacer, por ejemplo, una radiocirugía de próstata en RightSac sería el tiempo de tratamiento, que sería mucho, mucho más corto que lo que se logra en CyberKnife. O sea, de 40 a 45 minutos a quizás 15 minutos de radiación, 12 minutos de radiación, no menos. Eso. Muchas gracias. ¿Alguien una última pregunta o lo dejamos hasta acá? Bueno. Muchas gracias, Luis Carlos. Gracias por tu experiencia y por tu tiempo, por compartir con nosotros. También, si alguien no alcanzó a anotar los datos de Luis, me puede contactar y ahí yo les derivo la pregunta. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a Muchas todos y todos. Chao, doctor Pablo. Gracias, chao. Cuídense.